Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto, como siempre, pues estar con ustedes en esta mesa política este lunes 26 de enero del 2026. Gracias por acompañarnos. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y pues estoy además muy contenta porque tenemos una muy buena noticia. En breve vamos a regresar al FM, al 106.1 de FM. Estamos muy contentas que la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, de la cual forma parte CIMAC, pues esté con esta buena noticia de que la frecuencia volverá al aire después de una pequeña pausa que tuvimos. Estamos muy contentas que las mujeres en la Ciudad de México puedan escuchar estas voces tan importantes, estos análisis en la radio abierta, así que estamos, pues eso, de manteles largos, contentas de que esto vaya a ocurrir pues ya muy pronto. Esperemos que pronto la Alianza nos informe cuándo se levanta nuevamente la señal en el FM. Y bueno, déjenme mientras compartir con ustedes, pues el número de cabina 5535084761 y también las redes sociales. Nos va a poder encontrar ya sea en X, en Instagram, en Facebook, como CIMAC Noticias. Use los dos hashtags que hemos creado para poder tener esta comunicación con ustedes. Uno de ellos es CIMAC Radio y el otro Periodismo Feminista. Y a través de esto, pues nos puede hacer llegar sus comentarios, sus opiniones, los temas que le gustaría que nuestras analistas pudieran estar abordando. Y bueno, también saludar y recordarle que todos los jueves en punto de las 11 de la mañana nos va a poder encontrar, escuchar en el 97.3 de FM en Nesa Radio. Y en estos momentos, pues estamos enlazadas con Radio Monarca 106.7 de FM desde el estado de Michoacán, en el municipio de Contepec, y también con Radio Joco en el 106.9 de FM. Esta radio está ubicada en Jocotitlán, Estado de México, y como le decía, muy contentas de que esta alianza siga creciendo y que en breve pues ya podamos estar precisamente en el FM. Marta Tagle, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Con qué tema arrancamos esta mañana? Pues primero compartiendo también el enorme gusto de la noticia que le das a la audiencia de que pronto también estarán escuchando nuevamente en Radio Abierta. Me da mucho gusto, muchas felicidades a toda la alianza por este logro y seguramente por ahí podemos seguir hablando desde la perspectiva feminista de todos los temas que se requieren ir analizando. Y bueno, pues hoy no es la excepción. Estamos acá con la querida Angélica de la Peña, con Imela, con Diego, hablando de un tema que me parece muy importante y que, como muchos, casi que pasan de noche, y que gracias entre otras, a que Imelda también lo puso sobre la mesa, es necesario hablar. El pasado 15 de enero se publicaron en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas en materia de igualdad sustantiva, así se llamaron, y estas reformas son a 17 leyes, es decir, es un paquete muy importante de reformas que, como les digo, fueron publicadas. Eso significa que fueron discutidas y aprobadas por ambas cámaras y publicadas por la titular del Ejecutivo. Y estas reformas vienen directamente de la armonización legislativa de aquella reforma constitucional que se aprobó en noviembre del 24, que fue una de las primeras reformas de las que hablaron por parte de la presidenta, donde se reconocía la igualdad sustantiva y se establecía el tema en la Constitución de prevenir y atender las violencias contra las mujeres. Y digamos que estas reformas lo que buscan es armonizar esa reforma constitucional y también derivan de la necesidad del vacío que se generó legalmente en las leyes
a partir de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, que es esta ley donde se regulan todas las secretarías y dependencias del gobierno federal y que como todas recordamos, pues se creó la Secretaría de las Mujeres en sustitución al Instituto Nacional de las Mujeres. Esto lo pongo como contexto porque me parece como muy importante decir de dónde venimos y por qué pues, supuestamente o en justificación de que se dan estas reformas. Y estas reformas, como les digo, recientemente se publicaron y también casi que pasó de noche, en noviembre del 2025, se publicó también en el Diario Oficial de la Federación uno que fue nombrado como Programa Sectorial de Mujeres 2025-2030 y que todavía hasta la fecha, después incluso de revisar estas reformas que se dieron y que se publicaron recientemente el 15 de enero, pues yo sigo teniendo dudas de si en realidad este programa sectorial que se publicó en en noviembre del año pasado, corresponde al Proigualdad o es otro programa. Y también ahí me parece bien importante como poner el contexto. Cuando tenemos la ley de igualdad entre mujeres y hombres, se generaron tres instrumentos de política pública muy importantes que eran la política nacional en materia de igualdad, el sistema y justamente el Proigualdad, que era un programa que cada sexenio se establecían metas y se establecían indicadores y era el instrumento fundamental de política pública en el cual todas las dependencias de gobierno tenían que sentar sus compromisos con la igualdad de género a partir de lo que establecía el Proigualdad. Es decir, no podía haber ninguna acción de gobierno que no tuviera como referencia el Plan Nacional de Desarrollo y el Proigualdad, ¿no? Eso es lo que estaba en la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. A partir de estas reformas, se hace un cambio y ya no se habla del proigualdad, le cambian a un programa de proyectos sectoriales, dice, ¿no? Y eso es lo que quedó en la reforma que se publicó el 15 de enero. Pero lo que se publicó en noviembre se llama Programa Sectorial de Mujeres. Por eso les digo que existe la duda de si es lo mismo que el proigualdad o ya no es. Era normal o se pensaba que justamente al pasar de Secretaría, de Instituto de las Mujeres a Secretaría de las Mujeres, ya la Secretaría de las Mujeres tuviera la obligación por la ley de planeación de hacer su propio programa sectorial. La ley de planeación establece que debe haber programas sectoriales y puede haber programas especiales que son transversales y el Proigualdad cumplía, digamos, con la idea de ser un programa especial, pero ahora el programa sectorial, cada secretaría, es decir, bienestar, agricultura, cada secretaría tiene que tener su programa sectorial. Y entonces, pues al ser una secretaría de las mujeres, tiene que tener su programa sectorial, que es lo que publicaron en noviembre. Pero yo sigo creyendo, y es como para entrarle al tema, que pues perdemos de entrada el proigualdad y la gran, digamos, idea que atravesaba el Proigualdad era que fuera un ordenamiento transversal, que nos pudiera llevar a que todas las dependencias de gobierno, lo mismo fuera gobernación, seguridad, es más, hasta las Fuerzas Armadas, todas tuvieran una perspectiva transversal para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y también en el tema de violencia. Y ahora lo que estamos teniendo es un programa sectorial en lo que se vuelve cosa de mujeres, ¿no? O sea, ahora le toca a la Secretaría de las Mujeres hacerse cargo de las mujeres y un problema tan grande como son las violencias contra las mujeres, pues parece que nuevamente caen solamente en la cancha de la Secretaría de las Mujeres y aunque medio menciona las demás áreas que están responsables, en realidad se pierde la fuerza de ser un mandamiento transversal como en su momento fue Proigualdad de entrada, más muchas otras cosas que podemos analizar de estas reformas, pero digamos que uno de los temas centrales es este programa que ahora es sectorial y que antes era un programa que estaba mandatado por ley
para poder garantizar a partir de ello las políticas públicas, los presupuestos, que también eso no viene, ¿no? O sea, que eran como muy buenas intenciones, pero nada de lo que se dice ahí está ligado a un programa presupuestal, entonces pues también puede verse muy bonito en papel, pero no está ligado a un presupuesto específico y yo creo que en ese sentido es lo que más se pierde cuando hablamos ahora de este nuevo programa sectorial. Imelda Marrufo, tú colocaste el tema, ¿qué es lo que estás mirando? ¿Qué es lo que estás observando de estos cambios? Ya Marta nos dio una súper buena introducción. ¿Tú qué estás observando, querida Imelda? Sí, bueno, pues buenos días, querida Lucía, Angélica, Marta, todo el equipo de CIMAC, a quienes nos escuchan en las radios, en las diversas radios y en las redes que compartan. Efectivamente, Lucía, voy a iniciar por jalando el hilo de lo último que comentaba Marta sobre las dudas a las que ella hace referencia, y justamente ese es el planteamiento del debate, estimadas compañeras, en el sentido de una discusión de lo que se pierde, ¿no? O de un retroceso respecto del tipo de proigualdad transversal y el programa sectorial que hoy tenemos. Entonces, ese es el gran tema que yo he podido conocer y de gran preocupación de los últimos meses, porque tiene efectivamente, como Marta ya lo comentó, el Proigualdad, el programa sectorial no se publicó ayer, ¿no? Tiene, digamos, pero, sin embargo, no hubo en esta ocasión, como ustedes lo recordarán, a diferencia de otros momentos, pues una publicación o un cierto publicidad o proceso, ¿no? Que nos llevara a plantear que tenemos el Proigualdad. Y lo menciono, en su caso fui consejera también como seguramente algunas de ustedes o quienes nos escuchan del InMujeres, y conocíamos del proceso que existía para la conformación del Proigualdad, querida Lucía. Efectivamente, este programa transversal y en el cual, evidentemente, la instancia, digamos, en el caso de mujeres, ahora la Secretaría de las Mujeres, si bien es cierto, tiene un liderazgo, lo cierto es que la responsabilidad está transversalizada en todas las secretarías y operativamente hay funciones específicas. Entonces, ese es un tema que yo observo y una parte de la discusión, digamos, pero me parece que es una discusión, creo que no suficientemente colocada, Lucía. O sea, es decir, es una discusión solamente en algunas cuantas que nos hemos percatado de este tema, ¿no? Entonces habrá que ver, seguramente la Secretaría de Mujeres podrá defender su planteamiento. Sin embargo, justamente lo que nosotras queremos o la pretensión es colocarlo como un tema de discusión. ¿Me explico? Porque no está suficientemente colocado, que implica que ahora tengamos un programa sectorial, ¿no? Ese por una parte. Y la otra es respecto de el planteamiento de la reforma constitucional y todas estas leyes que se acaban de publicar, que son leyes secundarias, que son una gran cantidad de leyes. El tema es si la declaración de que hoy tenemos una igualdad sustantiva en la reforma constitucional, si la declarativa generará por sí sola una de un cambio importante en la vida de las mujeres al momento de que lo tengamos en la reforma constitucional. Y la verdad es que yo tengo mis serias dudas si nos vamos a aquel programa, aquel análisis que hicimos respecto del presupuesto para este año, ¿no? ¿Cómo venía? Entonces me parece que ahí es un gran tema, es lo que yo quiero dejar por el momento, Lucía. Y que así como hoy presentaron todas las actividades que van a venir en torno al Mundial, hubiera sido muy bueno y sería muy bueno, todavía es tiempo de que se presente así en la mañanera, que se dé las explicaciones de qué es, si es un programa, si qué pasó con el Pro Igualdad y cómo se estaría manejando. Angélica de la Peña, te propongo, vamos un corte de estación y regresamos contigo, si te parece. Estamos aquí en Mesa Política, no se vaya, volvemos. Y ya estamos de regreso aquí en Mesa Política. Lo que estábamos escuchando es Je m'y barré, es de Kenny Arcana. Ella es una rapera.
una rapera francesa. Tengo ahí un regreso medio raro. Déjeme. Arcana les decía, perdón, tuve un regreso, no sé si ustedes también escuchaban como que entonces, era solo yo me estaba escuchando a mí misma y tenía la duda de si ustedes también me estaban escuchando. Bueno, pues esta rapera de origen francés, pues está ahí, es una rapera política y con un compromiso social, así que bueno, estamos en ello. Angélica de la Peña, dice Muriel Salinas aquí en el chat, en el decreto de la reforma publicada en el Diario Oficial del 15 de enero de este año, lo instituyeron como Programa Nacional de Proyectos Estratégicos para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Sin embargo, dice Muriel, el programa vigente es el Programa Sectorial de Mujeres, que es lo que ya señalabas, Marta Imelda, y que nos sigue quedando la duda de qué pasó con el Proigualdad, desapareció o qué hay. Bueno, yo creo que en interpretación de las reformas de estas 15 leyes, tenemos que basarnos en primer lugar por la forma como está diseñado el proyecto, es que la ley, digamos, rectora de esta materia es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y efectivamente, lo que se establece en esta reforma es que hay un programa rector, que es este Programa Nacional de Proyectos Estratégicos para la Igualdad Sustantiva. Ya no es solamente igualdad, en toda la reforma se define la igualdad sustantiva como el principio rector y entre mujeres y hombres. Me parece que este programa, que además está inscrito dentro del Sistema Nacional para garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, señala con toda precisión cuáles deben ser quienes integran este sistema nacional. Y bueno, repito un poco los sistemas, están ahí además efectivamente recae en la Secretaría de la Conducción, en la Secretaría de las Mujeres, es totalmente comprensible porque es su materia y estás hablando de una secretaría en el marco del gabinete. Entonces yo creo que eso es importante desde el punto de vista de la materia que se encargue la Secretaría que tiene bajo su responsabilidad la materia, que es la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y además también establece que la Secretaría de las Mujeres podrá designar a quien va a ser la secretaria de ese sistema, que es decir, quien va a llevar la conducción. Establece quiénes son las secretarías que tienen que estar integradas, también que pueden ser sustituidas por quien sigue en el cargo inferior inmediato a ese encargo, es decir, de las secretarías, pues se entiende que son las subsecretarías, y establece también cuáles son los invitados, invitadas con voz solamente. Me parece que también distingue con toda precisión que quienes están al frente de las gubernaturas y quienes encabezan los ejecutivos de las entidades federativas también forman parte del sistema, pero a su vez pueden también designar a quien está encargado de esa materia en cada una de las entidades federativas. Se entiende que puede ser secretaría, si existe, si no la dirección, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema sigue, digamos, la estructura que se ha diseñado de cómo trabajar para lograr una coordinación entre la federación y las entidades federativas en la materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Es decir, todas estas secretarías, creo que es importante señalar que falta la más importante de todas, quizás también la segunda, pero la más importante es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque es la que finalmente decide los recursos, y la Secretaría de Programación es cómo se van a ejercer esos recursos. Yo creo que estas dos secretarías son las estratégicas en la administración pública local y también federal, pero sobre todo federal, porque se está hablando del ejercicio del presupuesto de egresos de la federación. Y está muy bien enunciar que todas estas 15 leyes que están reformadas en este decreto, pues tienen que garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, es decir, resolver todas las formas de discriminación que padecen las mujeres por ser mujeres, desde que nacen hasta que mueren. Me parece que eso, desde el punto de vista de la
técnica legislativa está bien diseñada. Yo brinco mucho respecto a esta utilización equivocada desde el punto de vista semático legislativo, decir libre de violencias en plural y no libre de violencia, porque si dices violencias, pues tienes que decir cuáles son esas violencias. Si hablas de violencia, pues estás hablando de toda una categoría que tiene que ver con la violencia, independientemente cómo se exprese, cómo se manifieste, cómo se concrete. Creo que es un asunto de técnica legislativa. Yo no creo que sea correcto usar violencias en plural, sino es la violencia como el asunto fundamental que se expresa de diferentes formas y de diferentes condiciones. Y finalmente, me parece que es relevante, yo sí quiero decirlo con puntualidad, que he sido muy crítica a la Secretaría de las Mujeres. Ustedes saben que yo he sido muy ad hoc a que el Instituto Nacional de las Mujeres se transformara en la Secretaría de las Mujeres. Cuando fui legisladora presenté en varias ocasiones esta iniciativa y ahora que se concreta la Secretaría de las Mujeres, pues me parece muy importante que darle su lugar como conducción de esta materia y de este programa que efectivamente trasciende al que conocemos como el programa Igualdad. El Programa Nacional de Proyectos Estratégicos, pues está hablando pues, de una magnitud de programas estructurales, así se podría entender, que van directamente a resolver las causas que derivan en alguna discriminación, exclusión, bueno, más allá de que se establece sectorial, pero en general de las mujeres de todas las edades, todas las condiciones, estén donde estén. En ese sentido, me parece que la Secretaría de las Mujeres tiene por fin una determinación legal de una gran magnitud que es ad hoc a una Secretaría de Estado de las mujeres. Me parece que lo que tendríamos que ver es ciertamente cómo se concreta este programa ya en cada uno de los rubros que debe tener y que pueda, en todo caso, visualizarse la sustitución del proigualdad. Es decir, a ver de qué se va a encargar cada materia, de cada una de estas leyes que se reforman, algunas interesantes, por ejemplo, la ley de derechos de autor, bueno, pues está bien, ¿no? Pero pues yo creo que me parece que es trascendente cuando hablas de la Secretaría de Salud, de Educación, Desarrollo Social, Migración, Niñez, es decir, la ley de acceso, por supuesto, de las mujeres a una vida libre de violencia, todas estas secretarías en las que ya se incluye la categoría de igualdad sustantiva. Es decir, no solamente estás hablando de igualdad, estás hablando de igualdad sustantiva, y es cómo lo vas a aterrizar en lo concreto en los programas gubernamentales en todo el país, federación y entidades federativas que están integradas en el sistema. Yo termino diciendo que allí es donde está el asunto fundamental del ejercicio de la política. ¿Cómo va a funcionar el sistema? ¿Qué atribuciones tendrá? ¿Cómo valorará? Y bueno, y cuál va a ser la relación, por cierto, que no se ve con las organizaciones de la sociedad civil que siempre habían formado parte de estos sistemas con una interlocución interesante, algunas incluso con derecho no solamente a voz, sino también a voz. Que era el modelo de gobernanza que tenía antes el Instituto Nacional de las Mujeres a través de estos dos consejos, el Consejo Social y el Consejo Consultivo, que cuando se creó la Secretaría desapareció, aunque la secretaria Citlali Hernández, Marta, aseguraba que tendría un diálogo abierto con las organizaciones. Bueno, lo que hemos visto claramente es que eso no existe. Y creo que eso es parte del tema de cómo no explican claramente la falta de transparencia, diría yo, Marta, de cómo se va construyendo y lo que decía Angélica al final, los cómo van a funcionar, cómo se va a elegir esta responsable del sistema y los impactos reales que esperamos que tendrían que tener en la vida de las mujeres, Marta Tagle. Sí, yo creo que el gran problema tiene que ver con que incluso no se cumple con lo que establece la propia ley de planeación. O sea, la Planeación Nacional del Desarrollo viene tanto en el artículo 26 constitucional, que es un mandato, ¿no? En el sentido de que el gobierno está obligado a hacer un plan
que permita justamente ver cuáles son las prioridades para desarrollarse como país y a partir de ello la ley de planeación mandata a todas las dependencias del gobierno a hacer consultas con la ciudadanía para poder definir justamente esas prioridades. O sea, no es lo que cada quien quiera, ¿no? Sino hacer amplias consultas. Y entonces lo que tenemos en este programa sectorial que se publicó desde noviembre y que, vuelvo a insistir, casi que pasó de noche, pues no hubo esta consulta amplia a la ciudadanía, a las mujeres, porque podremos decir, bueno, es que no lo hicieron con las organizaciones, pero lo hicieron con foros, etcétera. La verdad de las cosas es que no se conoce nada de esto, ¿no? Y tampoco, o sea, lo que también se perdió al no tener el Consejo Consultivo y el Consejo Social es tampoco tener la voz de personas especialistas en estos temas que justamente puedan orientar, porque vuelvo a insistir en el diseño de cómo se planteó originalmente cuando se aprobó la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. O sea, se pensaba en una política nacional que tenía tres instrumentos de política pública eran muy importantes. Uno era el sistema del cual ya nos ha dado cuenta Angélica, que ese va a seguir existiendo y que tiene sus propias deficiencias porque ha terminado siendo como hay un aparato burocrático que solo se reúne y no necesariamente toman decisiones que bajen hacia la gente. La otra es la observancia de la política pública que le toca a la CNDH y de ahí pues es otro tema para hablar con detenimiento porque no hay nada que haga la CNDH al respecto. Y finalmente estaba el programa, el Proigualdad, que ahora está sustituido por de proyectos sectoriales o de programas estratégicos que no se sabe bien a bien cuál va a ser, porque lo que se publicó en noviembre no se llama así, se llama programa sectorial que le corresponde a la Secretaría de las Mujeres echarlo a andar. Y entonces no sabemos si ese programa sectorial que ya se publicó en noviembre es lo mismo que viene en la ley de igualdad o si va a haber otra cosa. Y si va a haber otra cosa, pues es momento justamente de hacer lo que hemos venido diciendo, que haya una serie de consultas, discusiones, porque lo que nos interesa justamente es seguir avanzando en estas políticas de igualdad que no se decretan. O sea, la política de igualdad sustantiva, no por ponerle a todas las leyes igualdad sustantiva, ya va a haber igualdad sustantiva, se construye a partir de política pública. Y eso es lo que ahorita no estamos viendo y necesitaríamos que haya más claridad. Efectivamente, es decir, creer que porque ya está en la Constitución, que ya está en varias leyes, la palabra o el término ya está resuelto y que las mujeres, por nuestro propio ánimo, lo desarrollaremos, pues es volvernos a cargar de una responsabilidad que no. Por supuesto, no depende de nuestra voluntad o no, sino de tener las condiciones para garantizarlo. Vamos a ir a un corte de estación, estamos en Mesa Política, pero déjenme mandar saludos a Muriel Salinas, a Mayusa González, a Luisa Carmen Freira, a Lucha Castro, a Tía Car. Gracias por estar conectadas y estarnos mirando aquí en Mesa Política. Volvemos. Estamos de regreso ya en Mesa Política. Saludos a Radio Joco, saludos a Radio Monarca que está en estos momentos precisamente transmitiendo junto con nosotras. Estamos aquí hablando precisamente de estos cambios del pro igualdad. Al parecer deja de existir, todavía estamos en duda, las modificaciones a estas 17 leyes Imelda Marrufo, que no es cualquier cosa, no es cualquier cosa, ya estamos mirando cuáles son las leyes que están impactadas en esta reforma, pero también nos dicen cuáles no. Acá la Secretaría del Bienestar, Hacienda, son economía, son parte de las secretarías fundamentales que no están impactadas en esta reforma y que con eso también empezamos a tener algunas dudas de por qué unas sí y otras no, ¿no? Si queremos hacer la igualdad sustantiva, pues necesitamos recursos, necesitaríamos una lógica distinta desde Hacienda también para garantizar condiciones de otra manera para las mujeres, Imelda.
Bien, yo quiero nada más puntualizar, Lucía, que a mí cuando también leo este decreto en el que se publican todas estas leyes, encuentro algunos elementos, eso que me saltan. Finalmente, por ejemplo, este elemento de hablar de las violencias ya se venía haciendo desde a finales de la administración pasada, desde la misma CONAVIN, ustedes no sé si lo recordarán, e inclusive en algunos foros que se hicieron, superponer sobre todo el homologar los tipos por el propio concepto, ¿no? Y entonces esa preocupación ya la teníamos, y entonces Lucía, sí, en la forma en la que se comete la violencia en mi cuadra, entonces es una, y en la cuadra siguiente, ¿no? O distrito, es distinta, entonces estas son las violencias. Entonces, allí respecto, los tipos se vuelven homologados en el mismo concepto casi o relevancia que la propia definición. Esa parte yo la miraba como rara, ¿no? La manera en que las propias instituciones estaban conceptualizando la violencia y tiene que ver más con ciertos hechos, Lucía, compañeras, que se va generando a partir, por ejemplo, si yo fui violentada a través de agua quemada, o sea, es decir, hacia agua hirviendo, pues entonces hay una violencia, ¿no? La manera en la que se ha cometido, eso es lo que empezó a generar esta manera de las violencias, ¿no? Digámoslo así. Entonces, como pretender esa parte cuando la definición en la ley general está muy clara, cómo se define y los diferentes tipos de violencias que existen. Entonces, esa parte, digo, a mí desde hace un par de años atrás como mínimo me llamaba la atención de las propias instituciones en sus foros o en sus documentos. Y esto pues ya lo tenemos en un decreto, ¿no? Entonces, me parece que no hubo aquí una mayor discusión sobre el tema, sobre la conceptualización. Eso. Y la otra tema respecto de estas leyes, cuáles sí están, cuáles no están, efectivamente sabemos muy bien, y de hecho lo comentábamos al principio, querida Lucía, compañeras, que la manera en la que se debería o puede materializar estas leyes, y ya lo hemos dicho, tiene que ver con el presupuesto, es decir, la política pública tiene o no presupuesto o solo es declarativa. Entonces, ese es el gran tema, ¿no? Que nosotras el año pasado hemos escuchado en algunos foros, actividades o discursos o narrativas, temas, pero en realidad todavía no logramos cristalizar, y eso fue parte de la discusión cuando analizamos el paquete económico, ¿no? 2026, lo que se había propuesto, y es aquí en donde efectivamente vemos instancias, inclusive que tienen un presupuesto importantísimo, ¿no? Que quedan fuera. Pero también vemos que secretarías o instituciones, como por ejemplo la Sedena u otras más, se llevan todo el presupuesto, e inclusive hacíamos un análisis que sobre el propio presupuesto en materia de seguridad. Entonces yo encuentro ese elemento importante, y yo también vuelvo a insistir, los documentos o instrumentos me parece que son herramientas como tal, pero por ejemplo, ¿no? El hecho de que nosotras tengamos una cartilla, ¿no? O que nos repartamos o nos repartan las cartillas de los derechos de las mujeres, me parece importante como una herramienta de difusión, pero tú no puedes andar por la vida con tu cartilla pretendiendo que entonces vas a tener los servicios de protección o que las obligaciones reforzadas, ¿no? De las que nosotras sabemos existen y deben estar, pues te lo va a resolver la cartilla cuando no tienes instrumentos y no hay procesos o mecanismos que lleven a cómo yo cristalizo, ¿verdad? Yo llego al centro de salud diciendo que aquí está mi cartilla y entonces mira aquí lo que dice. Pues en realidad lo que va a pasar es que te van a mandar por un tubo en recepción y te van a decir que ahorita espérese a que la atiendan, ¿no? O dígame cuál es el problema, que no puedes llegar así. Entonces, pensar que las asambleas y el reparto de cartillas es la política pública tal cual y que eso va a permitir resolver el derecho, el acceso a la salud, a la educación y demás, pues en realidad estamos de veras, están equivocadas. Eso es lo que quiero puntualizar, me parece, y les digo tal cual, porque en realidad, Lucía, ustedes saben que nosotros hacemos trabajo comunitario a nivel territorial. Una siempre tiene que
ir más allá de ese tema y pensar mecanismos existentes para poder exigir cuentas y para que haya derechos en los ámbitos territoriales también, ¿cierto? A la luz, al agua, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ahora que estamos en los climas invernales, justamente ese es el gran punto. Entonces, a eso es a lo que me quiero referir cuando encuentro, sí es importante, ya lo decía Marta, efectivamente en la introducción, muy acertada y clara como lo hizo. Sí es importante este impacto, pero me parece que lo que no está, yo coincido también contigo, Angélica, este diálogo que nos ha dado y también ya se decía desde varias de nosotras, ¿no? Y yo recuerdo algunas consejeras que decían, es que qué bueno que tendremos o que tengamos una Secretaría de las Mujeres, pero el gran tema era, Angélica, pues lo que se puede perder en cuanto a la especialidad, la expertise y en el diálogo pues de feministas y de diversos espacios en el cual no se tome en cuenta pues todo ese capital y esa experiencia y esos saberes que las instituciones, en este caso como la Secretaría, no los está recuperando, ¿no? Al contrario, Y los que en está el centro, desdeñando. claro, Imelda, y que el centro, esto que tú recuperas digamos, del trabajo que en el caso de ustedes, Red Mesa de Mujeres, están haciendo, es qué tanto todo esto impacta realmente en la vida de las mujeres. Qué tanto, digo, la que no se confunda una política de difusión. Puedes difundir la cartilla. Yo en días pasados caminaba por la calle y me dieron el mensaje de la presidenta de Navidad. Un mes después, digo, está muy bueno. Es un mensaje para las mujeres. Yo me pregunto cuánto dinero se gastaron en imprimir una hoja muy bella, para ir repartiendo todavía en enero el mensaje navideño hacia las mujeres de la presidencia de la República, de la presidenta. Es decir, ¿esto cómo cambia la vida de las mujeres? Esa tendría que ser la pregunta, Angélica de la Peña, porque ese es el centro. Pues sí, miren, yo creo que todas estamos de acuerdo en que la igualdad sustantiva es el principio rector de los derechos de las mujeres y las niñas. Este principio rector se fundamenta en otros dos principios, que son el acceso de las mujeres a una vida libre de toda violencia, que se concreta en que las mujeres no deben sufrir ningún tipo de discriminación, ¿sí? Y que están englobadas precisamente en lo que es la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres. La CEDAW, que es el Tratado Internacional sobre los Derechos Humanos de las Mujeres desde que nacen hasta que mueren, no está tomado en cuenta en estas reformas. ¿Sí? No encuentras, bueno, ya dijimos, bueno, para resolver las violencias contra las mujeres, pero no se habla de cuál es la característica fundamental de ese principio, que es la prevención y la erradicación, ¿sí? Y en el caso del principio de no discriminación, pues es fundamental. Nadie puede ser, ninguna mujer puede ser discriminada por su condición de ser mujer, que ese es el asunto fundamental que está en la hermenéutica de la CEDAW, ¿sí? Y entonces, bueno, pues un paquete de reformas tan importante que logra un consenso muy interesante de todos y de todas en el marco de la polarización, tiene una gran virtud y que, pues tiene una muy buena intención, pero no desarrolla, insisto, la característica sustantiva, vaya, la redundancia, del principio rector de los derechos de las mujeres, que es la igualdad sustantiva. Y la igualdad sustantiva no puede entenderse sin la CEDAW, no puede entenderse sin políticas antidiscriminatorias. Y uno lee todas estas reformas y, por ejemplo, no habla del problema fundamental de las mujeres frente a trabajo igual, salario igual, el techo de cristal, el problema de el derecho a la maternidad y a el parto
en las mejores condiciones para evitar que sigan muriendo mujeres durante el parto, después del parto. Ese es un grave problema en México que yo recuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, en el siglo pasado, cuando moría una mujer, casi todas eran en las zonas indígenas, el gobierno federal se ponía muy preocupado porque luego vendría un señalamiento a nivel internacional respecto de una política, un compromiso internacional que no estaba cumpliendo. Hoy pasa todos los días y absolutamente no le preocupa a nadie. Las mujeres paren en el patio o en el estacionamiento del centro de salud. Tenemos una crisis en materia de salud verdaderamente espeluznante. Han regresado una gran cantidad de enfermedades como el sarampión, varicela, etcétera, etcétera, que antes ya no se tenía. Es decir, estamos ante una crisis tremenda en el ejercicio de los derechos, en la política antidiscriminatoria, en donde las personas más vulnerables están abandonadas. Me refiero a las niñas, a los niños y las mujeres y sobre todo en zonas indígenas. Yo creo que la igualdad sustantiva no está así, pero no está desarrollada en lo que tiene que ser la política pública fundada en todos esos tratados internacionales que México tiene la obligación de cumplir. Y particularmente me refiero al de la CEDAW porque simplemente no existe en la argumentación de estas reformas. Bueno, démosle el beneficio de la duda, pero ya de entrada hay una gran cantidad de cuestiones que no están visibilizadas en el precepto de la ley que está siendo reformada. Y efectivamente, como nos corrige Marta, yo dije, creo que 15, no, son 17 importantes leyes que están reformadas, pero insisto, la discriminación se tiene que resolver con política pública y eso significa dinero público. Y acciones política concretas. Pública. Es demagogia. Y acciones concretas, acciones que puedan medirse, que tengan objetivos claros, que se sepa qué es lo que se está buscando. Y gracias a Marta que nos puso aquí en el chat las leyes, déjenme leerlas antes de irnos al corte, Marta, para que regresando del corte puedas regresar tú a la conversación. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso, bueno, que es renombrada como Ley General para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se renombra como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, la Ley General de Desarrollo Social, la Ley General de Salud, la de Educación, el Seguro Social, la de Migración, la de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mejor conocida como el ISSSTE, la Ley de Planeación de Vivienda, del Trabajo, del derecho el derecho de autor, de protección a la propiedad industrial y la Ley General de Cultura y Derechos culturales. Esas son las que se ven impactadas en esta reforma y de eso estamos hablando. Quedan afuera, como bien nos decía Muriel, todo lo que es el dinero, economía, salud, que también, Hacienda, que son parte de los que no fueron tocados, bienestar, que es el eje. Vamos al corte de estación, no se vaya, volvemos, estamos en Mesa Política, regresamos. Regreso, ya estamos de regreso en Mesa Política. Eso que estábamos escuchando también es una rapera que, déjenme decirles, se llama Shadia. Lo que escuchamos fue Fumo Bianco. Shadia Rodríguez es una rapera italiana de origen marroquí español, conocida solamente como Shadia, así que esta es parte también de la propuesta musical que tenemos aquí en Mesa Política y en CIMAC Radio. Marta Tagle, pues ya estamos en la recta final del programa. ¿Qué tendríamos
que darle seguimiento como sociedad a este tipo de modificaciones, porque independientemente de que ya no haya estos espacios civiles dentro del instituto, no quiere decir que las mujeres, la sociedad en general, no podamos darle seguimiento a estos cambios e ir analizando precisamente cuáles son sus impactos, si sirven de algo o solo son membretes que se van creando con los diferentes gobiernos. Así es, querida Lucía, en esta última parte yo quisiera insistir en que la igualdad sustantiva no se decreta, es decir, por más que la hayan incluido en varias leyes, esta se tiene que construir con políticas públicas, con presupuesto de esas políticas públicas, porque si no solamente quedan en demagogia, en que haya una corresponsabilidad entre las instituciones de todo el gobierno, que eso es lo que no vemos. Ahora hay una centralidad en la Secretaría de las Mujeres y no necesariamente porque no tenga fuerza, sino la fuerza debería de ser que la Secretaría de las Mujeres tenga la capacidad de seguir siendo la rectora con las demás instituciones. Y finalmente un tema de evaluación que también creo que es bien importante poner ahí el ojo, porque algo que ahora a mí me preocupa en este cambio es también el tema de los indicadores que se van a generar a partir del cambio de lo que era el Proigualdad a un nuevo programa sectorial. Es decir, partíamos de ciertas líneas bases que nos permitían ir evaluando cómo íbamos avanzando en la igualdad, qué tanto, qué nos faltaba, etcétera, y veníamos de varios años construyendo estos indicadores. Ahora es muy probable que esto también se cambie y entonces que la línea base cambie y por lo tanto nos puedan ser comparables. Y entonces, pues ya lo hemos visto, ¿no? Todo se va a vender como que es maravilloso y está muy bien. Entonces, yo creo que ese es un tema que me parece importante que no perdamos de vista, porque la idea de contar con indicadores de evaluación es que también nos permita ver cómo vamos avanzando y qué tanto queda pendiente. Y quisiera como poner dos ejemplos de por qué nada más las reformas, estas reformas a 17 leyes, quedan hasta ahorita en una buena intención y habrá que ver si esto se transforma en programas presupuestales, porque por ejemplo, voy a ponerles dos que son como centrales, la Ley General de Salud y la Ley de Educación que fueron reformadas. Y básicamente estas dos leyes fueron reformadas para reforzar la obligación de brindar servicios con igualdad sustantiva y perspectiva de género. Y eso está en diferentes partes de las leyes, tanto en educación como en salud. Y bueno, yo me pregunto, ¿con ponerlo ahí va a cambiar o qué es lo que realmente vamos a hacer para que los servicios se puedan brindar con perspectiva de género y puedan garantizar igualdad sustantiva? Quienes tenemos años trabajando en esto sabemos que desde que hablamos de perspectiva de género, simple y sencillamente en la administración pública, ni siquiera las áreas especializadas lo han entendido bien. Y si ahora estamos pensando que sea transversal, que sería ideal, pues ¿qué se va a hacer para que esto suceda? Y no solamente qué se va a hacer, sino dónde están los recursos para que esto suceda. Y finalmente, también retomar la otra preocupación de quienes trabajan el tema de las violencias hacia las mujeres. Recordemos que a la hora de crear la Secretaría de las Mujeres, deja de existir CONAVIM. Y entonces, en CONAVIM, es decir, CONAVIM estaba en la Secretaría de Gobernación y ahí estaba la Secretaría Ejecutiva de la Alerta por Violencia de Género. Entonces, esto se cambia y ahora todo pasa a la Secretaría de las Mujeres. Es decir, ahora le toca prevenir, atender, sancionar no, pero por lo menos prevenir, atender y erradicar la violencia a la Secretaría de las Mujeres y también ser juez y parte de alguna manera en un tema en el que, insisto, lo que hemos podido poner sobre la mesa siempre es que las violencias que viven las mujeres, más allá de si es singular o plural, la violencia que están viviendo en diferentes tipos y violencias que viven las mujeres de manera cotidiana, requieren esfuerzos institucionales de varios sectores. O sea, no solamente es un tema de la Secretaría de Seguridad, no solamente es un tema de las fiscalías, sí también es de bienestar, sí también es de desarrollo económico de las mujeres. Y entonces, aunque queden en el sistema estas dependencias, ¿cómo le vamos a hacer para que efectivamente
no se vuelva un asunto de las mujeres atendido por las mujeres, que yo creo que es el gran problema de este cambio de diseño institucional. Que si bien la CONAVIM, recordemos además cuál fue su origen, ¿no? La CONAVIM, antes de ser CONAVIM, pues viene justamente de ser esta comisión con respecto a los feminicidios de Juárez, y ahí nos puede hablar mucho más Imelda de lo que sucedió, y después se convirtió en la CONAVIM justamente cuando se hace esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y se le da una tarea fundamental para lo que tiene que ver con el tema de las alertas por violencia de género. Y creo que ahí también hay una preocupación de quienes han trabajado y quienes son especialistas en estos temas, pues de lo que se pierde en este nuevo rediseño, y pues que esperamos que en realidad solamente sea una preocupación que ahí tenemos, pero que no alcanzamos a ver cómo se va a hacer para que estas políticas pues pongan al final de cuentas a salvo la vida de tantas mujeres que se ven en riesgo por las violencias que viven. Que ese es el centro, que ese es el centro. En días pasados entrevistaba a Wendy Figueroa de la Red Nacional de Refugios, y ella estaba muy preocupada por esta bolsa enorme que se hizo para los refugios, las casas de emergencia, etcétera, y no se tiene claridad realmente de cómo opera, cómo va a funcionar, y ahí están digamos, los retos, mi querida Imelda, para poder sacar adelante una política que es a todas luces necesaria e importantísima que se mantenga, porque sin estos espacios de seguridad, imagínense a dónde irían las mujeres. Por supuesto, y creo que, pues claro que este programa nos da para sentar efectivamente primer análisis, yo diría como de arranque de estas 17 leyes, querida Lucía, pero no para desglosar los impactos en cada una de ellas. Marta nos acaba de poner un par de ejemplos, sin embargo, yo, por ejemplo, traigo a la mesa lo que implica o cómo impacta los cambios que hay respecto de las alertas en la ley general, que dicho sea de paso son los artículos 24 ter, bis, 25 y otros más, en las que la Secretaría, por ejemplo, podrá declarar la alerta en algunos casos, dice, de procedencia sin que se conforme el JIM o un grupo interdisciplinario, y así pues hay otras situaciones. Yo lo coloco porque si solamente jalamos ese hilo, recordemos que el año pasado, todo el 2025, no hubo una interlocución para analizar y discutir la situación de las alertas en el país. Y así fue dicho por las organizaciones, me incluyo, en el propio ámbito de la CEDAW, que fue a mediados del año pasado. Solamente jalo ese hilo, querida Lucía, como para decir, si nos agarráramos revisando, ¿no? Los cambios en la ley general, ¿no? En algunas de estas leyes, veamos en qué consistieron, y me parece que hay mucha tela de donde cortar. Claro. El programa no nos da para eso, pero sí nos da para colocar y agradecer, por supuesto, el análisis que otras compañeras y las preocupaciones, leías a Muriel, efectivamente en materia de presupuesto, y citabas a la propia Wendy Figueroa, que ya nos advertía desde el año pasado. Entonces, tocará más adelante ir a la luz de los próximos análisis del contexto que nos está mandatando este 2026, que dicen estas leyes, Lucía, de cultura, por ejemplo, ¿no? U otras más. Entonces, eso es lo que yo quiero jalar, que me parece que es una discusión que estamos dando aquí, pero que no se culmina, porque habrá que ir desglosando estos impactos y sobre todo la rendición de cuentas de lo que ahora se está decretando en estas leyes, pero que ya lo teníamos inclusive. Y qué bueno que tocas el tema de las alertas, porque en la entrevista que yo le hice en su momento a la secretaria Citlali Hernández le pregunté precisamente sobre las alertas. Ella decía dos cosas que me parecen importantes. Uno, que tenía claro que el problema de las alertas era la implementación de cómo se habían hecho y no de la figura creada en la ley. Y que iba a haber una reunión con las expertas, yo supongo que Marcela, Angélica, Marta, Imelda estarán invitadas para analizar precisamente el tema de las alertas y cómo hacerlas funcional.
De repente hay como muchas propuestas o promesas de que se va a reunir y esperemos que sí lo haga, en algunos casos sí, en otros no, y que realmente estén quienes conocen del tema. Angélica de la Peña, ¿cómo cerrarías el programa de hoy? Bueno, pues mira, yo quiero rescatar la intervención de Marta, que ciertamente plantea con toda puntualidad lo que ha permeado durante todo este programa, de que ciertamente sin políticas públicas, pues, esto es un llamado a misa, ¿no? Y como yo lo dije en la primera intervención, pues 17 leyes, pero no está tocada ni la ley del presupuesto, ¿sí? Ni tampoco se toca la Secretaría de Hacienda, que allí es donde se definen las políticas públicas. Si no tienes dinero, si no lo programas, el presupuesto de egresos de la federación, si no pasa toda una lobby, por decirlo de alguna manera, ante la Cámara de Diputados para que apruebe las políticas públicas en el marco de la definición del presupuesto de egresos de la federación, entonces no sirve de nada. 17, 20, 25, las que sean, pero si no tocas esas dos leyes, que son las del dinero, las de la programación, las que realmente gobiernan el país, entonces todo queda como una muy buena intención y el 52, casi 52% de población de mujeres y niñas de este país, pues sí, vamos a aplaudir las reformas a todo este marco de leyes, pero la más importante, pues no se toca. Yo creo que hay un poco de demagogia en esto. Hay todas estas leyes e incluimos el precepto de igualdad sustantiva. La verdad, desde el punto de vista del trabajo legislativo, no hay necesidad de eso. Con que tengas la ley rectora, las leyes rectoras, que son la sustantiva, la de igualdad y la de presupuesto y la de hacienda, es más que suficiente para determinar si realmente tienes como Estado compromiso para resolver la discriminación que sufren las niñas y las mujeres por ser niñas y por ser mujeres, para resolver la violencia que se sufre precisamente por ser niñas y por ser mujeres. Y yo eso no lo veo porque sigo, por desgracia, observando una falta de profesionalismo, de expertise y de conocimiento de este tipo de materias que no solamente se va a entender a partir de que asumes un encargo, sino tienes todo el bagaje que se ha construido durante estas decenas de años y que se expresa pues en todas estas expertas que no son tomadas en consideración. Yo ahí la dejaría, querida Lucía. Muchas gracias, Angélica, Marta Tagle y Melda Marrufo. Sin lugar a dudas, estos temas, como bien los decían ustedes, pasan de noche y gracias a espacios como este se vuelven parte del debate público. Así que llegamos al final de la mesa política. Nos veremos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y bueno, agradecer la producción que corrió a cargo de Abril Holguín. El próximo lunes, le digo, nos encontramos aquí. Gracias a Radio Joco, gracias a Radio Monarca. Hasta pronto. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.